Bien, gracias chicos, chicas. Estoy ahorita para comenzar la segunda clase para ustedes, el grupo de la Universidad Católica de Guayaquil. Vamos nosotros a conocer ley de respuestas referente cuando te piden un diagnóstico de un paciente y solamente hay 4 respuestas cortas, digamos así, con palabras muy cortas. Nosotros vamos a entender que cuando veamos A, una palabra cortita, la B, una palabra cortita, la C, una palabra cortita, y la D, vamos a entender gramaticalmente por qué nos pusieron estas 4 respuestas y cómo las pusieron, ¿ya? Entonces, aquí vamos nosotros a entender que cuando son pequeñas son reactivos de cuestionamiento directo o preguntas de conocimiento específico. ¿Qué quiere decir? Que aquí tú tienes que saber directamente con lo que tú vas a leer cuál es la A, la B, la C y la D. Pero acordándose que siempre en este tipo de exámenes van a haber 2 dentro de rango y 2 fuera de rango. Lo que te va a permitir a ti analizar si es que esto es grave o es leve. Si esto amerita una acción rápida, emergente, o es algo que se puede esperar un tiempito. ¿Qué significa? Que las respuestas tú tienes que clasificarlas en leves o graves dependiendo de lo que tú leas y determines si que tienes que buscar respuestas con prefijos graves o con prefijos leves. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos son las primeras letras o palabras del lado izquierdo. Por ejemplo, la pulpitis reversible. Al decirme reversible, me está diciendo que es algo leve. Necrosis, si ya me habla de necrosis, me habla de muerte. Si me habla de hiperemia, hiper es algo alto, algo grave. Concusión, no sé si es grave o no es grave, pero una concusión es como que no es mucho ni menos. Entonces, aquí lo que me está diciendo que en esta formación de la ley de respuesta me ha puesto 2 graves y todavía sin leer, sin leer. Pulpitis reversible, la palabra reversible al ser gramatical es leve. Por lo tanto, como siempre hay 2 dentro del rango y 2 fuera de rango, la concusión va a ser leve. Por lógica de 2 y 2, siempre van a haber 2 pares de respuestas, tanto o si son plurales o si son singulares, si son graves o si son leves, si es de la cabeza o son de los pies, si es de la oreja o es de la pierna. Siempre van a haber de las partes del cuerpo también zonas, llamemos así. Siempre va a haber 2 del diente de arriba y 2 del diente de abajo, por darles algo que entiendan por qué razón se pone la ley de respuesta. Bien, ahora procedamos a analizar cómo te presentan el diagnóstico, que usted tiene que tener muy claro lo que le voy yo a explicar. Se presenta un paciente de 30 años refiriendo dolor leve en el inciso central superior al momento de morder. Hasta aquí es la idea principal. La mayoría de alumnos, al comenzar a leer el enunciado hasta la idea principal, que es el primer punto, dicen, este señor de 30 años, dolor leve, no tiene nada. Si usted hace esa primera lectura, trabajando la idea principal, que es importante leerla, eso no determina de que él no tenga algo grave o tenga algo leve. Eso es cómo él va a su consulta. Dice, y sigamos, hasta aquí es leve, ¿verdad? ¿Sí o no? Amigas, chicas, O sea, sí, ahí dice dolor leve. ¿verdad? Pero usted se Parecería algo va leve. a fijar por lo que dice dolor leve o por lo que tiene que seguir leyendo. Por lo que sigue. Correcto. Dice, clínicamente no presenta caries ni dolor a la palpación. Segunda idea secundaria, sigue siendo leve, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí. Y yo les digo esto porque dentro de las preguntas que han tomado, esto es una pregunta que tomaron del examen, la mayoría se cayó porque decían que era pulpitis reversible.
Porque otro decía que era hiperemia pulpar. Pero ya vamos a ver cuál es la respuesta y por qué razón se debe seguir leyendo. Dice, en las pruebas de vitalidad no hay respuesta. Por medio de una radiografía se observa una zona radiolúcida. Automáticamente lo que era leve, al momento en que le presentan a usted la radiografía y le presentan a usted la síntesis o el final del diagnóstico, está diciendo que en las pruebas de vitalidad no hay respuesta. ¿Cierto? No hay respuesta. Y en la radiografía, siempre, anote por favor, en un diagnóstico donde haya radiografía y usted sea la que hace la evaluación o el diagnóstico, lo que usted decida es lo que va a preservar en la respuesta. Si usted al momento de tocar el diente gritó, tiene un dolor, tiene una infección. Pero arriba decía dolor leve, no pasa nada. Esa parte es la que quiero que me entienda. Cuando hablen las pruebas de vitalidad o en la radiografía, esta palabra se forma una zona radiolúcida. Usted ya tiene que ponerse atenta porque pulpitis reversible no va a ser. Porque si no tiene vitalidad, no hay respuesta. ¿Qué está? ¿Está vivo o qué? Si no hay respuesta. Está muerto. Y gramaticalmente, ¿cuál es la respuesta? Necrosis. Necrosis. Pero disculpa. Porque las dos graves es necrosis e hiper. Y anote, los sufijos o prefijos hiper, agudo, grave, son términos gramaticales que dice que está en un estado alto. Crónico. Todos esos demuestran que en las respuestas, si comienzan con necrosis, con hiper, con crónico, con agudo, son ya cuestiones de una acción o un diagnóstico grave. Pulpitis reversible, la palabra reversible dice que esto es leve. Por lo tanto, si aquí hay un par, esta es la técnica, por favor, que quiero que atiendan. Si esto de las pruebas de vitalidad no hay respuesta y hay pulpar y pulpar, está diciendo que entre estas dos graves de necrosis e hiperemia, ¿cuál de las dos es la más grave? Entonces, gramaticalmente, en las pruebas de vitalidad no hay respuesta. Durmió el sueño de los justos. Por lo tanto, en esta pregunta de conocimiento específico, lo que me interesa a mí, que entiendan que se van a topar siempre con un diagnóstico hasta el primer punto. Como en este caso que te dice, se presenta un paciente de 30 años refiriendo dolor leve en el inciso central superior al aumento morder. Clínicamente no presenta caries ni dolor ni inflamación. Hasta ahí está leve. Entonces, como las personas ya saben que tienen que buscar dos leves y dos graves, se van siempre por pulpitis reversible o concusión. Pero aquí la técnica es la siguiente. Si tú ves que hay pulpar del lado derecho o izquierdo, y se repite dos veces, te está diciendo que leas con cuidado el diagnóstico y veas si en alguna parte habla de algo malo. Esto significa pulpar, que dice niño, niña, esto es lo importante. Mira si lo eliminas o trabajas con ellos. Porque estas dos están dentro del rango de ¿qué? De no hay respuesta. ¿Está comprendido la forma como les pusieron las respuestas? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Si me ayudan cuando les pregunto, tengan la fineza
para saber si puedo seguir o no puedo seguir con la siguiente. Sí, o sea, por mi parte sí está entendido. No sé el resto. Correcto. A mí lo que me interesa es hacerle un clic chiquito, ¿no es cierto? Que lo importante muchas veces no se dejen engañar por lo que te están diciendo hasta el primer punto. Porque hay pacientes que llegan gritando al piso, ¡ay, me muero! ¡Ay! Se agarran al sillón, ¡ay! Una pataleta. Este niño o este señor está al borde de la muerte. Pero cuando usted viene, coge la radiografía, usted lo examina clínicamente, sabe que no es nada. Cambia la acción de la alarma en un principio y usted hace un tratamiento adecuado, no a lo que el paciente presenta, sino a lo que usted diagnostica. Está claro, ¿verdad? Entonces aquí la técnica es o buscar del lado izquierdo o del lado derecho algo que se repita para que usted dentro del rango de grave o leve sepa que el prefijo o como comienza la respuesta, usted tenga ya una guía para trabajar. Ahora, esto se los explico rápidamente. La conformación de estas tres respuestas son compuestas: pulpitis, reversible; necrosis, pulpar; hiperemia, pulpar. Concusión no va a ser. Porque aquí hay una técnica de 3 en 1. Siempre que hayan 3 del mismo tipo, la concusión no va a ser. Esto tomémoslo suavecito, porque a medida que les voy explicando, van a saber cuál es la técnica del 3 en 1. Pero ahorita usted sí observa la conformación de las 3 respuestas, ¿verdad? Usted tiene 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1. Aquí se llama la técnica 3 en 1. Siempre las 3 van a estar dentro del rango y la D se la tiene que eliminar. Y conclusión, me está diciendo que necrosis y hipertermia, aquí hay 2 graves y ya eliminé una, por lo tanto las respuestas van a estar en el rango de las 2 graves. Más adelante, no se desesperen, explico lo que es 3 en 1. Pues a mí lo que me interesa ahorita es que se hayan dado cuenta de que la A, la B y la C tienen respuestas compuestas. Pulpitis, reversible; necrosis, pulpar; hiperemia, pulpar. Entonces, conclusión. Entonces, la forma de poner la respuesta es 3-1. Vamos a la siguiente. Un paciente de 14 años acude a consulta por dolor intenso a nivel del órgano dentario 36, con presencia de sangrado y secreción purulenta. Esto es lo que yo les digo. ¿Usted determina de que es grave o es leve, señor estudiante? Señorita estudiante. Grave. ¿Se da cuenta? No debe ser eso. Usted tiene que seguir esperando la palabra mágica. Siga, por favor, leyendo. Durante la exploración clínica, ¿quién hace la exploración clínica? Usted, ¿no es cierto? Sí. Se observa un resto de palomita de maíz impactado en la encía lingual del molar. Eso es grave, pues, porque usted ya hizo la exploración. ¿Eso es grave o es leve? Leve. ¿Verdad que cambió? ¿Cómo le presentaron el diagnóstico de grave? Y eso es lo que yo les quiero enseñar. Porque se marean porque algunas personas tienen que indicarle que los diagnósticos son leves o son graves. O por la inteligencia de ustedes tienen que saber si este paciente, de acuerdo a lo que yo leo, tengo que trabajarlo, ¿no es cierto? Entonces, en el segundo punto dice: durante la exploración clínica se observa un resto de palomita de maíz impactando en la encía lingual del molar. Profundidad del surco 2 milímetros. Biopelícula en molares superiores para el vestibular sin lesiones cariosas. Ojo, aquí comienza lo que se llama el mareo técnico. Te ponen las palabras raras. La encía lingual del molar, profundidad, la biopelícula. Chúpate. ¿Qué tratamiento es adecuado para este caso? ¿Quién va a hacer el tratamiento? Usted, ¿no es verdad? ¿Quién hizo la exploración clínica? Usted, ¿verdad? ¿Qué determinó usted? ¿Es un resto de palomita que le está haciendo es una molestia nada más? Entonces,
Todos estos 4 son tratamientos. Aquí hay 2 respuestas graves y 2 respuestas leves. Tengan la fineza de decirme cuáles son las graves y cuáles son las leves. Las leves son la profilaxis y la instrucción de higiene bucal. Esas son las leves. Y las Sí, las graves, el raspado y alisado y el curetaje gingival. Listo. Yo quisiera, por favor, que tengan mucha atención a lo que yo les voy a explicar. Esta es una fórmula que usted tiene que aplicarla siempre. La fórmula del signo de interrogación dice de que debo de leer en sentido gramatical los signos de interrogación. Porque yo te estoy preguntando, señorita estudiante, ¿cómo le estoy haciendo la pregunta? ¿En qué forma te estoy preguntando? ¿Qué tratamiento es adecuado para este caso? Le estoy preguntando en sentido singular o en sentido plural, mi querido estudiante. Dígame. ¿Cuáles tratamientos o qué tratamiento? Singular. Singular. Singular, ¿verdad? Y en el área gramatical, ¿por qué no sería la A? Porque son 2 cosas. Exacto. ¿Y 2 cosas es singular o es plural? Plural. Plural. Significa que en este momento de haber eliminado la A, que es grave, se llama la técnica de eliminación. Y le ruego por favor que ponga atención. Porque siempre en estas respuestas van a haber graves y leves. O sea, este cuadro que está aquí, usted debe de llevarlo, pero ya como una contraseña, como una consigna, de que toda pregunta que tenga signo de interrogación, usted tendrá que truene o relampaguee, preguntarse, la pregunta me la están haciendo en singular o en plural. ¿Por qué? Porque a continuación del signo de interrogación tiene que ir la sintaxis gramatical, es decir, ¿qué tratamiento? Es 1, raspado y alisado curricular. Aquí te ponen 2. Dice, no, yo quiero solamente 1. Por lo tanto, el 2 no es. Aquí va 1. Entonces, la A que tiene 2 lo elimino. Entonces, como acá me decía que yo, el doctor, la que manda, la doctora, durante la exploración clínica. ¿Quién hizo la exploración clínica? La doctora. Entonces, la doctora es la que ha visto que hay un resto de palomita. Esto es leve. Y las 2, porque la instrucción de higiene bucal no va a solucionar el problema que usted tiene que sacarle la palomita, el resto de palomitas de mí. Para eso es la profilaxis, ¿no es cierto? Usted tiene que hacer la profilaxis, la limpieza. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Deseo comentarios. Deseo que me digan si está entendido lo que es la técnica del signo de interrogación. Si han entendido que siempre, al momento de la idea principal, hay que tener mucha conciencia de que puede ser como no puede ser. Cuando haya la palabra exploración, radiografía, clínicamente usted es la que hace la observación, todo lo que usted haga el manipuleo dentro del paciente para determinar si está bien o está mal. Si usted manda a hacer radiografía, si usted lo envía a otro especialista, es ahí quien determina si es leve o grave el caso, es usted, más no es el comienzo de la patología de la persona que llega a su consulta. Creo haber sido claro. Quiero saber si es que me han entendido, si desean que lo repita. Ayúdenme, por favor, con lo que les estoy preguntando. Yo sí lo entendí. Y el resto de chicas, aquí hay varones, no hay varones. Yo también entendí.
A mí lo que me interesa clarito, por favor, es que esto de aquí es gramatical. Esto es gramatical. Se anotaron en la técnica, ¿no es cierto? Si hay signo de interrogación, tiene que hacer esta fórmula. Singular o plural, grave o leve. ¿Ya? Bien. Durante la exploración, esto es lo básico. Durante la exploración, sin lesiones cariosas. ¿Sí? Está leve, ¿no es cierto? ¿Está leve o no está leve? Estas son las graves. Entre las dos simples, la respuesta es la C, la que está en rojo. Lo mismo, por favor. Esto se hace. ¿Qué se hace esto? Gramatical, ¿no es cierto? ¿Qué hay que poner aquí? Singular o plural. ¿Qué más? Grave o leve. Listo. Un paciente de 6 años, ponga atención, si me le hace daño a este niño, el examen dice, enfermera, dañaste al niño, no habilitada. Estas son las que determinan si usted sigue la carrera o si sigue haciendo mucho daño a los pacientes más protegidos en el examen, que son los adultos mayores y los niños. Se supone que son a los que se tiene que tener mayor cuidado. Pero si es 6 años, tratemos de no por lo menos hacerle mucho daño, porque hay 2 dentro de rango leve, si fuese leve, y 2 graves. Si es algo leve y usted le hace algo grave, lo está dañando al muchacho. Un paciente de 6 años es llevado a consulta por presentar manchas levemente amarillentas y orificios en incisivos dentales. Verá que aquí cambia la idea principal. Porque ¿qué le está diciendo el diagnóstico? ¿Que es llevada por qué? Ni por dolor, ni porque tiene que hacerle una radiografía, sino que ¿por qué? ¿Por presentar qué? Mancha. Mancha. ¿No es cierto? ¿Y acá al lado qué le dice? ¿Qué le dice? Levemente. Levemente. Entonces sigamos leyendo. Porque en el segundo punto dice, la madre refiere que su hijo tiene antecedentes de bajo peso al nacer y que padece reciente de una enfermedad exantemática. Usted dice, este man está grave, este niño está grave, este chico está grave. Como usted use su cerebro frente al computador, porque de esa manera es que usted se debe manejar. Cuál sea su léxico no me interesa, sino que usted tiene que ubicar que en la segunda parte del diagnóstico dicen que esto es grave. Y vamos a ver qué le dice la pregunta. Lea qué le dice la pregunta, por favor. ¿Cuál es la causa de las manchas que presenta el paciente? ¿Sobre qué le está pidiendo que usted actúe? Si pudieran interactuar conmigo sería bueno. Sobre las manchas. En las manchas, ¿verdad? Y arriba en la idea principal hablo de las manchas. Por lo tanto, esto es fácil. ¿Cuál es la causa de las manchas que presenta el paciente? Esto es gramatical. Dígame, ¿cuáles eliminan y con cuáles trabajan? Yo eliminaría la de dentinogénesis y amelogénesis. ¿Cuál? Dentinogénesis y amelogénesis. Ya. Pero aquí hay una palabra que te dice levemente. Hay una palabra que clarito te está diciendo levemente. Dentro del prefijo o los sufijos médicos. Hipo es leve, ¿Verdad? porque es bajo. Así es.
Y manchas, ¿en dónde te salen las manchas? En En el el esmalte. esmalte. Bien. Increíble que la estructura de la pregunta, relacionada gramaticalmente con prefijos y sufijos, y con una referencia de ubicación, porque aquí hay zonas, ¿me entiendes? Las manchas, ¿en dónde están las manchas? En los dientes. ¿Y en los dientes qué hay? El esmalte. Es decir, tenemos que hacernos ese tipo de preguntas que nos han hecho en la investigación. ¿Qué, cómo, cuándo, quién? ¿No es cierto? ¿Por qué me pusieron esa palabra de manchas levemente amarillentas? Entonces, basados en gramática, si es que se cierra, yo les rogaría por favor que volvamos a entrar, por favor. Se me acaban los 45 minutos. Ya. Sean tan amables. Entonces, esto lo voy a... Déjenme ver cómo lo tengo yo animado. Pues ya sabemos que prefijo, hiper es alto, hipo siempre va a ser algo leve. La terminología médica en su examen, si es hipo y es algo leve, se van, como quien dice, me tiro de cabeza al agua porque es hipo. ¿Sí? La palabra imperfecta está en negativo. Toda palabra en negativo, vamos a ver en las preguntas que han hecho del examen si son las correctas o no. Por lo general, casi nunca una palabra negativa forman parte de una solución de un problema. Usted está aquí para curar. Usted está aquí para que el paciente salga en buen estado. Y las respuestas en carácter negativo casi nunca forman parte de las correctas. Esos son unos trucos que más adelante se los voy a ir enseñando, porque al haber 4 respuestas, van a haber 2 dentro del rango y 2 fuera de rango. Y las 2 dentro del rango son dentinogénesis e hiperplasia del esmalte, porque esta habla de diente gramaticalmente, porque las manchas amarillentas son en los dientes. Y aquí habla de dentino. El comienzo de la palabra va de diente. Yo la estoy relacionando gramaticalmente, ¿sí? Porque a mí me pone que me ponen signos de interrogación. Entonces, manchas amarillentas, hipoplasia del esmalte. Cuéntenme cómo trabaja esta respuesta. Estas de aquí son las que a ustedes las van a hacer ganar más puntos o menos puntos. ¿Cómo nos enfrentamos a este tipo de preguntas? Ordene. Cuando es ordene, siempre que las palabras digan ordene, anote por favor. Esto necesito que anote. Que ponga un cuidado especial. Ordene las etapas del interrogatorio dentro de la historia clínica de acuerdo a la normativa vigente. Usted tiene que ordenar estos 6 ítems. Aquí hay 6. Y aquí hay 6 respuestas del lado horizontal. Ahora usted tiene que ver que del lado izquierdo, el ordenamiento que va a comenzar va a ser solamente con el ítem 1. El ítem 3 que tiene 2 respuestas iguales, el ítem 3, y el ítem 4. Le está diciendo, señora doctora, señorita doctora, señor odontólogo, ordene las etapas del interrogatorio dentro de la historia clínica de acuerdo con la normativa vigente. ¿Qué es lo que usted primero hace? Al momento de hacer un interrogatorio. Padecimiento actual. Usted utiliza la ficha de identificación o antecedentes heredofamiliares. Para hacer un interrogatorio, ¿qué usted necesita? La ficha. ¿Verdad? Entonces aquí la técnica me está diciendo que este par 3, al ser el repetido del lado izquierdo, me indica que yo debo de ver si dentro de la... O sea, en esta debemos de, por ejemplo, ver, en estas de ordene, debemos de ver los números del lado izquierdo.
Siempre. leer según lo que nos está pidiendo. ¿Qué? Porque Entonces aquí ahí le piden- nosotros deducimos qué hacemos primero Exacto. ¿Qué es y por ahí exacto? empezamos. Es que usted va siempre a pedir qué es primero que hace. Del lado izquierdo, qué es lo primero Ya. que hace, y del lado final, qué es lo último que usted hace. Si usted se da cuenta, al final está el 6. Lo último que usted haría en la interrogatorio de historia clínica sería interrogatorio por aparatos y sistemas, o sería lo último antecedentes personales patológicos, porque es el 2, ¿no es cierto? O antecedentes personales no patológicos. ¿Qué es lo último con lo que usted cierra una historia clínica? El interrogatorio por aparatos y sistemas. Entonces, si aquí hay 2, 3 y están dentro del rango y esta 1 ya no es, ¿cuál sería la respuesta aquí? La B. La B. Por lógica, ¿no es cierto? Sí. Entendiendo que esta técnica de ordenamiento, cuando usted va a encontrar una pregunta de ordenamiento, ordene, son 6, esta es la primera y esta es la última. La primera respuesta que usted va a escoger va a estar entre la 1, la 3 y la 4. Usted muy hábilmente dijo que la 1 no era parte de la primera respuesta. Por lo tanto, usted debe terminar, si la respuesta termina en 6 o termina en 2. Ese es el resumen que le he hecho. Cuando sean 6 ítems iguales y 6 respuestas iguales. Entonces, como sabemos que por conocimientos específicos, lo último que hace es interrogatorio para aparatos y sistemas, el truco o la técnica, pero se lo dejo suave, se lo dejo despacito. No es que usted me va a decir, Machadito, usted me enseñó esta técnica y como usted me dijo esto, yo lo hice. Esto es en caso de que ya estemos apurados, asustados. Ay, no me acuerdo, Machadito, me quiero morir. Aquí la técnica es la siguiente. O el truco, anótelo. Cuando del lado izquierdo hay 2 y del lado derecho hay 2, la que tengo horizontalmente, la primera y la última, esa va a ser. Porque el 6 está solo y el 3 está solo. El 3 del par y el 6 del par están en el orden primero y en el último. Estuvo comprendido que es la base con la que usted tiene que ver si es más fácil ayudar la guía, porque esta es una guía. Te dice, oye, amigo de la Católica, doctorita, mira si es el 3 primero y el 6 último. Es una ayuda psicométrica que da el patrón de respuestas. ¿Sí me hice comprender? Chicas. Sí. Sí. Y es más fácil, porque oye, la 3 es la primera, sí, esta es la ficha. La 3 es la primera y la 6. Entonces tú dices aquí, a ver, ¿qué me pide lo que dice Machadito? Que primero está la 3 y que al último está la 6. Esas dos empatan como primera y como última. Sí, entonces esta es la respuesta. ¿Se acabó? Algo que no lo haya podido explicar bien, algo que usted necesite que se lo explique mejor. A mí lo que me interesa es lo básico aquí, es que los números o los ítems que estén del lado izquierdo son con los que van a comenzar siempre las respuestas correctas. Sean de completamiento o sean de
otro tipo de ítem. Siempre que haya números del lado izquierdo, sean completos o incompletos, del lado izquierdo usted tiene que ver que comienza. Lo mismo. ¿A qué te pide aquí? ¿Qué le pide? Ordenar. ¿Cuántos ítems hay? 4. ¿Cuántas respuestas hay? 4. ¿Cuántos ítems tienes que ver para comenzar la respuesta? ¿Cuál no vas a tomar en cuenta que no es el que comienza la respuesta? El 2